La Fundación Conciencia y Dignidad nos buscó para impulsar una iniciativa, cambios a la ley en la Ciudad de México, para transparentar las donaciones en temas como el que ocurrió el 19 de septiembre. Esta es una de las principales peticiones que ha hecho la sociedad civil. ¿Dónde quedaron los donativos? Que es una pregunta que nos seguimos haciendo a nivel nacional y en la Ciudad de México. ¿Dónde quedaron las donaciones? Y ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México nos ha respondido dónde están las donaciones. Nos ha respondido en dónde se destinaron los recursos, tanto materiales como económicos, que llegaron de distintas partes del mundo, que llegaron de asociaciones civiles, empresarios, etcétera. Porque hay infinidad de donaciones que se han dado, se calculan alrededor de casi 3,000 millones de pesos que se donaron ahora para el sismo, y nadie nos puede decir en qué se han destinado y dónde están esos recursos. 3,000 millones de pesos de donaciones internacionales, más lo que se ha juntado aquí en México. Entonces, parte de la enseñanza del sismo es, bueno, tenemos que mejorar a partir del sismo, porque no podemos llegar al siguiente sismo, porque es un país donde hay una alta sismicidad, es una ciudad donde hay una alta sismicidad, que no aprendamos de la experiencia del 19 de septiembre. Sería vergonzoso para las autoridades y para la sociedad no llegar en mejores condiciones en otro momento de emergencia. No es una iniciativa de Morena, es una iniciativa de la sociedad civil, y pidiendo que sea una iniciativa que suscribamos todos los grupos parlamentarios, que no se partidice esta iniciativa, sino que se abra a que la cobijen todos los grupos parlamentarios. La propuesta va en el sentido de que se ofrezcan, de construir garantías para que las donaciones le lleguen realmente a quienes la necesitan. Por un lado decimos muy claramente que la solidaridad del pueblo mexicano es un ejemplo para toda la humanidad. De esto no hay ninguna duda. El corazón de los mexicanos es algo, es lo mejor que tiene este país, es algo que en los momentos difíciles muestra una grandeza enorme, pero ese corazón y esa grandeza y esa solidaridad merecen un respeto y merece que haya garantías de que no se pierdan en el camino las donaciones. Todos hemos visto algunas cosas lamentables, como por ejemplo una nota de un periódico de circulación nacional que saca que vendían en algunos tianguis del Estado de México donaciones, latas que dicen esto es una donación, y con leyendas de ese tipo. Eso por dar un ejemplo cualquiera. También vemos cómo la presidenta municipal de Juchitán almacena donaciones en su casa, como la presidenta del PRI en Ecatepec bajan de un camión despensas en su casa, lo que sucedió con Graco Ramírez y ese tipo de cosas. Y como dice el diputado César Cravioto, no está claro las donaciones del exterior de Cristiano Ronaldo, de Salma Hayek, y así un sinfín de donaciones que ha hecho el gobierno con ellas. Entonces, nosotros proponemos 29 puntos, que si bien la mayoría son del orden federal, ahora voy a explicar algunos. Lo que sucede hoy, es el primer paso, el primer desembarco de esta iniciativa en lo institucional. Nuevamente se ve la solidaridad de los mexicanos y nos ponemos a trabajar y hacer algo por la gente que más lo necesita. Sin embargo, pues sale a colación precisamente esa desorganización que tenemos,
cuando se supone que el Fonden fue creado a partir en el 85, a partir del desastre del 85, y nos damos cuenta que finalmente pues no está regulado y no está coordinado por absolutamente nadie, como lo menciona Marcelo. De repente llegan recursos de diferentes partes del mundo, de diferentes asociaciones, de empresas y demás, y no sabemos qué es lo que está pasando con esas aportaciones. Y más que tener un control de las donaciones, es transparentar el manejo de las donaciones y saber finalmente quién maneja o administra justamente esos recursos, ya sean económicos o materiales. ¿Quién y cómo lo van a repartir y a reportar? ¿Cómo se distribuyen y se garantiza que realmente llegue a quien más lo necesita? Y esto pues tenemos que ver, se tiene que crear a través por activistas y por la sociedad civil, y que no tenga ningún compromiso político. Básicamente de lo que se trata esta iniciativa que nombramos como Veo Doy, pues es por un lado invitar a la ciudadanía a no dejar morir la conciencia colectiva, no dejarla dormir otra vez, ahora que está despierta, aprovechar la coyuntura, que es una frase bien sobada en estos tiempos, en estos días, pero que es real. Aprovechar que estamos despiertos, que después de 3 pesadillas en menos de un mes, un huracán y 2 terremotos, estamos conmovidos, hermanados, caminando, quizá por primera vez en la vida de muchos de nosotros, que no es el primer desastre natural que vivimos, ni el primer desastre de sistema o de estado que vivimos. Creo que tenemos la sensación de que esta vez ha sido distinto, que el nivel de conciencia o de madurez social en el que estamos nos puede permitir construir juntos otra realidad para nuestro país, transformar más que reconstruir. Ya no nos merecemos más oprobio. La impunidad es la madre de la corrupción, y también se es impune por omisión. Se vuelve uno cómplice de la corrupción por omisión. No creo que valga la pena seguir arriesgando vidas inocentes por pesos que a la larga se tienen que pagar al triple o al quíntuple por parte de todos nosotros, eternamente endeudados. Me parece una grosería, un insulto, una ofensa a la educación o a la inteligencia más elementales decirle a una persona: te voy a dar una tarjeta sin fondos, como en el caso de Oaxaca, para que compres con intereses chiquitos los materiales de construcción de la casa que tú entandas, te puedes organizar con tus vecinos para que te hagas y a ver si algún día la terminas de pagar. Es grave lo que estamos viviendo, es muy, muy grave, y que estamos ante una maravillosa, magnífica, y quién sabe hasta cuándo vuelva a repetirse una historia como esta, una oportunidad histórica como esta que tenemos ahora. No nos soltemos nunca más, acompañemos todas estas iniciativas y acompañemos la construcción que se tenga que hacer para poder garantizar y transparentar el buen uso de nuestros impuestos. Lo que yo propongo a todos los candidatos y a todos los que aspiran a un puesto como funcionarios públicos es que si tienen decencia, si son congruentes y consecuentes, si tienen un tantito de sensibilidad por aquellos a quienes dicen querer representar, no gasten ni un solo peso del erario público en sus campañas. Las campañas ahora se pueden hacer a través de las redes sociales gratis. Casa por casa, caminar. Como siempre, conocer a la gente que dicen que quieren representar y por la que van a abogar, por la que van a tomar decisiones. Yo les hago esta propuesta, les hago esa invitación por dignidad institucional, por dignidad moral, por dignidad humana, por lo que quieran, pero tiene que ver con el respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Ni un solo peso en estos momentos a campañas electorales. Si nosotros participamos como ciudadanos activamente, vamos a dejar de echarle la culpa a papá gobierno, que papá gobierno somos todos, que todos los compañeros aquí, los diputados que tienen, los senadores, el presidente de la República, o sea, es igual de importante que el señor que me cobra en la caja, exactamente igual de importante cuando pago el agua, cuando pago la luz. Son servidores públicos y como tal nos tienen que dar cuentas ante todas estas circunstancias.
No nada más son las donaciones que han pasado con el sismo, son las donaciones del redondeo, son las donaciones del Teletón, es cuánto llegó, redondea usted el no sé qué, el bécalo, el tal y tal, y todo lo que pagamos de impuestos, que eso por un lado. Por otro lado, no se han transparentado ninguna de estos donativos, a ti no te dan un papelito que diga, usted donó 20 pesos del redondeo, ¿verdad? No, entonces llega una empresa grande o un banco a decir, señores, pues aquí la empresa tal son tantos millones de pesos que vamos a deducir y que son los donativos de todas y cada una de las personas que se han llevado con buena voluntad a todas estas arcas. Y por eso siempre las grandes empresas, los bancos, la misma clase política, que yo no entiendo por qué clase política, pero bueno, ante toda esta circunstancia es necesaria impulsar una ley de transparencia. Yo creo que si todos asumimos la responsabilidad que nos compete y donde podamos participar, creo que esto sí va a cambiar. Pero como bien lo dijo Vanessa, ¿no? Yo creo que nos hacen falta medios de comunicación que reflejen todo lo que está pasando. Porque ¿de qué nos sirve subir iniciativas, puntos de acuerdo, si muchas veces hay control de lo que salen en los medios? Y la realidad se queda otra vez oculta. Yo creo que eso es importante y de verdad felicito los ponentes sobre todo esta iniciativa y como todo, yo creo que también hay fundaciones que hacen excelente trabajo, pero también hay fundaciones que engañan y con eso es con lo que tenemos que luchar y acabar. ¿Sí? Igual que todo, políticos que engañan, políticos que sí cumplen con su trabajo. Y eso es lo que estamos defendiendo en Morena. Que esa gente que en su momento está haciendo el trabajo, porque esto cambie, porque haya una transformación, hay que unirnos, hay que trabajar y hay que caminar de la mano.